Queridos hermanos y amigos, buenos días. Tenemos el honor de poder continuar con este ciclo de pequeñas reflexiones bíblicas en este tiempo de aislamiento obligatorio que esperamos pueda pasar lo más rápido que se pueda. La idea es hoy compartir un pequeño pasaje de la palabra de Dios muy conocido y tener alguna mención sobre el particular. San Juan capítulo 6, versículos 67 y al 69. San Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Palabra de Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Haremos énfasis en la expresión de Pedro, cuando responde a Cristo diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El contexto del pasaje es el discurso del pan de vida, donde al oírlo muchos de los que seguían a Jesús volvieron atrás, no estando dispuestos a aceptar que Jesucristo era lo que él había revelado, el pan que descendió del cielo para dar vida al hombre. En definitiva, ellos hacían una interpretación literal de las palabras de Cristo. Cuando él, y no espiritual, cuando él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y dijo el Señor: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, o vivir eternamente. ¿Qué significa, decir estas personas, comer la carne y beber la sangre de Jesucristo? El Señor complementó la expresión diciendo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que él hablaba de, o hacía una referencia a lo que él era para el hombre, el pan que descendió del cielo. Y comerlo y beberlo eran simplemente expresiones que hacían alusión a la necesidad de creer en él para tener vida y vida eterna. Pero ellos, por supuesto, no lo interpretaron así. Y dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Dijo el Señor Jesucristo en versículos posteriores: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que ante esta interpretación literal y no espiritual del discurso de Cristo, muchos decidieron dejarlo, abandonar, porque no estaban dispuestos a aceptar que Cristo descendió del cielo, que venía de Dios, y no estaban dispuestos además a admitir que Cristo volvería al cielo una vez resucitado. Esta palabra estaba velada a los ojos de ellos, así que entienden que era una palabra dura, incomprensible, y entonces decidieron no seguirlo. Ahora, uno se pregunta: ¿eran seguidores de Cristo? ¿Eran discípulos de Cristo? El mismo apóstol Juan, muchos años después, ya anciano, escribe las siguientes palabras: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que Juan identifica a los seguidores con los verdaderos discípulos. Así que muchos se fueron. Y cuando esto ocurrió, Cristo acercó a los 12 que estaban juntamente con él, y les hizo la pregunta que leímos: ¿se quieren ir ustedes también? Y tenemos la hermosa respuesta de Pedro, una que comienza con una pregunta, diríamos, retórica, y una afirmación maravillosa: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que esta es la introducción un poco a lo que vamos a leer. Y yo quisiera, hermanos, pensar con ustedes en esta mañana en dos elementos que tiene la respuesta de Pedro. Primero, tiene una inquietud: ¿a quién iremos? Y segundo, tiene una certeza: tú tienes palabras de vida eterna. La inquietud que transmite Pedro con su respuesta: ¿a quién iremos? Son tiempos los actuales, queridos hermanos y amigos, de zozobra y confusión, de insatisfacción e incertidumbre, que ocupan todo el corazón.
Y uno se pregunta en este tiempo actual, ¿a quién iremos? ¿Dónde hay una respuesta que satisfaga la mente y aquiete el corazón? ¿A quién iremos? San Lucas capítulo 8 plantea la historia de una mujer que padeció una enfermedad hemorrágica. Y dice la palabra que había gastado todo su capital y sus expectativas en los médicos y por ninguno había podido ser curada. Y acercándose Cristo con un contingente, esta mujer tímidamente se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, dice la palabra de Dios. Y de inmediato fue sana de esta enfermedad que padecía. ¿A quién iremos? Cristo dio respuesta a la necesidad de salud de esta persona. Con esto no quiero decir que no vayamos a los médicos, no me tiro contra el gremio, sino que primero vayamos a Cristo ante nuestra necesidad, la cual podrá ser satisfecha. ¿A quién iremos? La mujer que gastó su capital, sus expectativas en los hombres, encontró su respuesta de salud en Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, mismo capítulo 8, tenemos otra experiencia. La nave donde iban los discípulos estaba zozobrando por una gran tempestad que se había manifestado. Y ellos con trabajo no podían poner en marcha esta embarcación o hacer que no peligrara. Así que despertaron al maestro que dormía en un cabezal. Y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice la palabra que al instante el Señor se despertó, reprendió el viento, las olas, y en aquel lugar de tanta turbación se hizo bonanza. ¿A quién iremos? Cristo dio tranquilidad. En el mismo capítulo 24 de Lucas tenemos a dos personas que caminaban confundidas a Emaús luego de la muerte de Jesucristo y luego de todo lo que se había desatado sobre qué pasaría con el futuro. Y mientras charlaban sobre esto, Cristo se acercó a ellos y caminó con ellos sin saber ellos que era el Señor. Y les abrió las Escrituras, explicándoles desde Moisés hasta los profetas lo que la palabra decía acerca de lo que había ocurrido y acerca de su persona. Y dice que cuando ellos entendieron y le reconocieron, él se desapareció por de su vista. Y tuvieron claridad. Cristo les dio claridad. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Cristo es la respuesta ante una situación como la que hoy también vivimos. En el Antiguo Testamento hay también pasajes que vinculan al hombre con la zozobra y la confusión. Primera Reyes 18, ahí está Elías con los profetas de Baal. Había confusión religiosa. Muchos del pueblo de Dios habían decidido irse tras Baal. Así que había una gran contienda y dijo Elías a estos hombres, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de él. Y si es Baal, seguid a Baal. Así que hubo un desafío en aquel tiempo de construirse un altar y dijo Elías, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Así que los de Baal gritaban, se lastimaban y estuvieron toda una tarde haciéndolo, desde el alba hasta el atardecer, y no hubo respuesta. Cuando Elías oró, Dios respondió con fuego y consumió aquel altar, mostrando que la respuesta está en él. En Daniel capítulo 2 también tenemos otra experiencia de confusión, de malestar, de preocupación. El rey tuvo un sueño y se olvidó del sueño y además pidió una interpretación. Y fue a los sabios, a los filósofos, a los entendidos y nadie le pudo dar una respuesta. Así que Daniel, que estaba en aquella corte, pidió tiempo para orar y buscar respuesta del Dios del cielo. Y hubo respuesta para el rey, para su sueño y para su interpretación. ¿A quién iremos? Hoy vemos días en el mundo en donde ni la religión, ni la filosofía, ni la cultura dan respuestas. La gran pregunta sigue desafiándonos. Hoy, siglo XXI, ¿a quién iremos? Y la gran respuesta hoy como ayer es, Cristo es la respuesta. Queridos hermanos, en tiempos como hoy, donde estamos confundidos y preocupados, donde hay un montón de cosas que nos pasan inéditas y no sabemos cuál es el futuro que se avecina, planteamos esta misma pregunta y esta misma respuesta. ¿A quién iremos? Cristo es la respuesta. Primero, una respuesta que encierra una inquietud. ¿A quién iremos?
pero también una respuesta que encierra una certeza. Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, la respuesta es Cristo y la respuesta está en su palabra. Poco antes de la cruz, Cristo oraba diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En San Lucas capítulo 5 tenemos la escena de lo que llama la Biblia la pesca milagrosa. Ya está Pedro, que aún no conocía al Señor, y dice que se acercó al Señor en la playa y dijo: Pedro, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y dijo Pedro: Señor, toda la noche estuvimos trabajando, toda la noche, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y echaron la red, y dice la palabra de Dios que no la podían sacar por la gran cantidad de peces, y esa red se rompía. En tu palabra, la palabra de Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. En Juan capítulo 4 tenemos otra escena muy similar. Un noble fue al Señor y le pidió por su hijo que estaba enfermo para que descendiera a curarlo. Cristo no fue, pero le dijo a aquel noble: ve, tu hijo vive. Y este hombre, dice la Biblia, creyó la palabra de Cristo y se fue. Y cuando llegaban los criados, lo recibieron y le dijeron: tu hijo vive. Y él preguntó: ¿a qué hora le dejó la fiebre? Y cuando le dijeron la hora, le entendió que era el momento en el cual Cristo dijo la palabra. Y creyó él con toda su casa. Tú tienes palabras de vida eterna. El mismo Pedro, citando a Isaías, dice en su primera carta: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita o se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Tú tienes palabras de vida eterna. Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que tu espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 19 dice que esta palabra es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Y agrega: en guardarla hay grande galardón. Pablo estaba en sus últimos momentos, en sus últimos días, y escribe a Timoteo diciéndole, después del recorrido de su vida, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. El salmista afirmaba: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Inquietud y certeza. El mundo vive hoy tiempos de inquietud. Nosotros vivimos en la certeza de lo que la palabra de Dios enseña. Cantamos un antiguo himno muchas veces: ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Escudriñemos la palabra, investiguemos, amemos la Escritura, viviendo las certezas que esta palabra da. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es hora, queridos hermanos y queridos amigos, de rescatar este valioso pensamiento de Pedro, cuando en tiempos de zozobra y de confusión dio esta maravillosa definición. Ante este tiempo decimos: ¿a quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Querido amigo, reconsidera tu vida en esta hora y acude también a aquel que tiene palabras de vida eterna. Dios bendiga la palabra, queridos hermanos y queridos amigos, y nos ayude a apoyarnos en esta gran verdad que no ha perdido su vigencia, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios bendiga esta palabra que hemos compartido hoy. Amén.